¿Alguna vez has sentido que falta algo en tu vida, como si hubiera una verdad que nadie te está contando? Hay un secreto tan profundo, tan poderoso, que ha estado oculto a simple vista. Nadie habla de esto, pero cuando lo descubras, cambiará por completo cómo ves tu vida y el mundo que te rodea. Quédate, porque estás a punto de descubrir algo que pocos se atreven a contar. La vida cotidiana siempre parece seguir un patrón. Te levantas, haces tus actividades, trabajas o estudias, y al final del día, intentas encontrar un poco de felicidad en medio de todo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si hay algo más detrás de todo esto? Durante mucho tiempo, yo también viví de esta manera. Todo parecía estar en su lugar: metas, rutinas, responsabilidades. Sin embargo, había algo en el fondo, una sensación que no podía ignorar. Esa sensación era como una pequeña voz que decía: ¿es esto todo? Solo nacemos, trabajamos y eventualmente desaparecemos. Parecía una pregunta absurda, pero no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que hacía una pausa, esa inquietud regresaba. Todo en mi vida parecía tener sentido a la superficie, pero ¿y si había algo más profundo que no estaba viendo? ¿Y si toda nuestra existencia tenía un propósito más grande que simplemente pasar los días? Un día, algo pasó que cambió todo. Estaba leyendo una frase aparentemente sencilla: todo en la vida tiene un propósito, aunque no lo veamos al principio. Por alguna razón, esas palabras se quedaron conmigo. Empecé a preguntarme: ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene nuestra existencia como humanos? Era como si esa idea hubiera despertado algo que siempre había estado dormido dentro de mí. Desde ese momento, no podía dejar de pensar en ello. Comencé a darme cuenta de que muchas de las cosas que hacemos día a día son superficiales, que vivimos en piloto automático. Pero, ¿qué hay debajo de todo eso? ¿Qué significa realmente existir? Fue como si el universo me estuviera empujando a buscar respuestas. No podía ignorar más esa inquietud, esa necesidad de entender lo que hay más allá de lo evidente. Ese fue el momento en que decidí buscar la verdad. Al comenzar mi búsqueda, me sentí perdido. No sabía por dónde empezar, pero algo curioso sucedió. Las respuestas comenzaron a aparecer de formas inesperadas. Un libro que alguien me recomendó, un vídeo que encontré por casualidad, incluso una conversación con un amigo que compartió sus propias preguntas sobre la vida. Fue como si el universo, o algo más grande, estuviera guiándome. En esos momentos de guía, aprendí que no estaba solo en este viaje. Descubrí que, a lo largo de la historia, muchas personas habían reflexionado sobre el propósito de nuestra existencia, dejando pistas en sus palabras y experiencias. Cada conversación, cada página leída, me hacía sentir que estaba un paso más cerca de algo importante. También encontré apoyo en algo inesperado: mi intuición. Empecé a escuchar esa voz interior que había ignorado por tanto tiempo. Poco a poco, estas ayudas se convirtieron en las herramientas que necesitaba para continuar avanzando. Con las primeras pistas en mis manos, llegó el momento de tomar una decisión: seguir con mi vida como siempre, o aventurarme en lo desconocido en busca de respuestas. Aunque sentía miedo e incertidumbre, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Decidí dejar atrás las creencias cómodas y cuestionar todo lo que daba por sentado sobre mi vida y mi propósito. Fue un salto al vacío. Empecé a leer más, a escuchar historias de personas que habían hecho preguntas similares, y a reflexionar profundamente sobre mi existencia. Cada paso que daba era emocionante y aterrador al mismo tiempo, porque me estaba alejando de la seguridad de lo conocido. No era solo una búsqueda de respuestas, era un viaje hacia lo desconocido, hacia un nivel de conciencia que nunca había explorado. Había cruzado un punto sin retorno. Estaba listo para descubrir lo que realmente significa existir. El viaje hacia el secreto de nuestra existencia no tardó en volverse desafiante. Lo que al principio parecía un camino de curiosidad y descubrimiento pronto me enfrentó a obstáculos emocionales y mentales que no esperaba. Comencé a cuestionarme cosas que antes daba por sentadas, creencias arraigadas, ideas sobre quién soy y qué significa vivir. Al mismo tiempo, enfrenté el escepticismo de otros. Amigos y familiares me decían: ¿por qué te complicas tanto? Solo vive tu vida. Estas palabras me hacían dudar de mi búsqueda, preguntándome si realmente había algo por descubrir o si todo esto era una pérdida de tiempo. Además, me encontré con momentos de confusión. Había tantas teorías, tantas interpretaciones diferentes, que a veces parecía imposible encontrar claridad. Pero a pesar de los retos, cada obstáculo que superaba me acercaba más a las respuestas. Sabía que este camino no sería fácil,
pero algo en mi interior me empujaba a continuar. Después de enfrentar dudas, miedos y confusión, supe que necesitaba cambiar mi enfoque si quería avanzar en esta búsqueda. Decidí adoptar una estrategia más clara. En lugar de buscar respuestas rápidas o definitivas, me comprometí a explorar cada idea y cada pregunta con paciencia y mente abierta. Empecé a profundizar en los patrones de la vida, como todo en la naturaleza, desde los ciclos de las estaciones hasta los pequeños detalles de nuestro día a día, parecía tener un propósito. También comencé a mirar hacia adentro, cuestionando mis emociones, decisiones y recuerdos, buscando conexiones que antes pasaban desapercibidas. Además, dejé de evitar las preguntas difíciles y enfrenté de frente las ideas que me incomodaban. ¿Y si no existe una sola respuesta? ¿Y si el propósito no está en encontrar una verdad única, sino en vivir el proceso de búsqueda? Con esta nueva perspectiva, cada paso en mi viaje se volvió más significativo. Llegó un momento en mi búsqueda en el que todo parecía derrumbarse. Cuanto más exploraba, más preguntas surgían, y menos respuestas concretas encontraba. Me sentí abrumado, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. La peor parte fue enfrentar un pensamiento aterrador. ¿Y si no hay un propósito? ¿Y si todo esto no tiene sentido? Esa idea me paralizó. Había dedicado tanto tiempo a buscar una verdad que pudiera darme paz, y ahora parecía que tal vez no había nada que encontrar. Me sentí pequeño, insignificante, como si mis esfuerzos fueran en vano. Este fue el punto más oscuro de mi viaje. La tentación de rendirme era enorme. Pero, al mismo tiempo, había algo en esa oscuridad, en esa incertidumbre total, que me hizo detenerme y reflexionar. Si no había una respuesta clara, tal vez la verdadera clave estaba en aceptar la búsqueda misma como parte del propósito. Cuando logré enfrentar esa oscuridad, algo inesperado ocurrió. La respuesta no llegó en forma de una verdad absoluta, sino como una revelación interna. Entendí que el secreto de nuestra existencia no está en encontrar una única respuesta, sino en vivir el proceso de descubrir, cuestionar y conectar con lo que nos rodea. Descubrí que cada experiencia, desde los momentos más simples hasta los más profundos, forma parte de algo más grande. El propósito no es algo externo que debes alcanzar, sino algo que construyes dentro de ti a través de tus decisiones, aprendizajes y relaciones. Este conocimiento me llenó de paz. Comprendí que mi existencia no era un accidente ni algo vacío. Todo, incluso los momentos de incertidumbre, tenía un valor único. Este era el tesoro que había estado buscando, la realización de que la vida misma, con todas sus preguntas y misterios, es el propósito en sí misma. Después de mi descubrimiento, todo empezó a tener un nuevo sentido. Ya no me sentía atrapado buscando una respuesta definitiva, porque entendí que no era necesaria. En lugar de eso, empecé a apreciar cada momento, cada experiencia, como parte del gran misterio de la existencia. Las preguntas que antes me atormentaban ahora me llenaban de curiosidad. En lugar de preocuparme por encontrar un propósito único, comencé a verlo en las pequeñas cosas. En una conversación, en un amanecer, en los momentos de conexión con los demás. Todo lo que antes pasaba desapercibido ahora brillaba con un nuevo significado. Este cambio no solo transformó mi forma de pensar, sino también mi forma de vivir. Me sentí más ligero, más conectado, y más agradecido por lo que soy y lo que tengo. Comprendí que el propósito de la vida no está en buscar algo fuera de nosotros, sino en cómo elegimos vivir cada día. Al terminar este viaje, regresé a mi vida cotidiana, pero ya nada era igual. La rutina seguía siendo la misma. Trabajo, responsabilidades, desafíos, pero mi perspectiva había cambiado por completo. Ya no veía mi día a día como un simple pasar del tiempo. Cada momento, por pequeño que fuera, tenía un propósito. Volví con una claridad nueva, una sensación de paz que nunca antes había sentido. Comprendí que no se trata de buscar respuestas definitivas, sino de vivir con curiosidad y presencia. Todo lo que antes parecía rutinario ahora tenía un significado especial. Los momentos con mis seres queridos, las oportunidades para aprender, incluso los desafíos, eran parte del propósito. También sentí la necesidad de compartir esta experiencia. Sabía que muchas personas se sentían perdidas, como yo me sentía al principio, y quería transmitirles que en la búsqueda misma se encuentra la respuesta. Volví con un nuevo propósito: inspirar a otros a ver su vida con nuevos ojos. Con esta nueva comprensión, mi vida se transformó. Ya no se trataba de alcanzar metas imposibles o de buscar respuestas definitivas, sino de vivir plenamente, abrazando cada experiencia como parte del propósito. La ansiedad por el futuro y la nostalgia del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para la gratitud y la presencia en el ahora.
Las cosas que antes veía como pequeñas o insignificantes ahora eran profundamente valiosas. Cada conversación, cada conexión y cada pequeño logro formaban parte de un todo mayor. Empecé a tomar decisiones con más intención, enfocándome en lo que realmente importa: mi crecimiento, mis relaciones y el impacto que dejo en los demás. Esta nueva vida no es perfecta, pero es auténtica. Entendí que la clave no es evitar las dificultades, sino enfrentarlas con la confianza de que incluso en ellas hay lecciones. Mi existencia ya no se siente como un misterio sin resolver, sino como un regalo para descubrir día a día. Al final, entendí que el secreto de nuestra existencia no está en una respuesta mágica o un propósito definido por otros. Está en cómo elegimos vivir, en las decisiones que tomamos y en las conexiones que construimos. Nuestra existencia es un regalo lleno de posibilidades, y cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora, quiero invitarte a reflexionar: ¿qué significa para ti tu existencia? ¿Qué momentos de tu vida han sido clave para darle sentido? No importa dónde estés en tu propio viaje, siempre hay algo que aprender, algo que descubrir. Si este vídeo te hizo pensar, si tocó algo en tu interior, te invito a compartirlo. Dale like, deja un comentario con tus reflexiones y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tal vez, juntos, podamos inspirar a otros a comenzar su propio viaje de descubrimiento. Porque al final, estamos aquí para crecer, para conectar y para vivir plenamente.